Tenemos este segundo ejercicio. Dado el siguiente circuito, determine la corriente y el voltaje en cada resistor. Y bien, tenemos dos fuentes de voltaje, una de 24 volts y otra de 9 volts. Y además contamos con lo que son 6 resistores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los valores son de 10, 47, 56, 18, 51 y 82. Si nos damos cuenta, como son fuentes de voltaje, vamos a aplicar lo que es la segunda ley de Kirchhoff, ley de voltajes. Bien, vamos a dibujar primero lo que es la dirección convencional. Vamos a dibujar el flujo de corriente eléctrica como nosotros queramos. Entonces, yo coloqué las tres corrientes en sentido horario a las manecillas del reloj. Aquí tenemos la intensidad 1, la intensidad número 2 y la intensidad número 3. ¿Por qué? Porque tenemos tres mallas. Todo este circuito es un lazo, una malla, un circuito cerrado. Aquí tenemos otra malla, otro circuito cerrado. Y aquí tenemos otra malla, circuito cerrado. Entonces, como son tres mallas, voy a colocar lo que son tres corrientes. Y bien, ya que tenemos esto, tenemos que aplicar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a iniciar con la malla número 1, que sería esta de acá. Pero antes hay que colocarle lo que son los signos. Como el sentido lo puse en sentido horario, vamos a seguir el caminito. Viene para acá, tocamos el positivo de acá. Seguimos, tocamos el positivo de acá. Seguimos, tocamos el negativo de la fuente de voltaje. Recuerden que el pequeño indica que es negativo. Seguimos y aquí colocamos el signo positivo para el resistor número 1. Y lo hacemos lo mismo para la malla 2 y la malla 3. Seguimos el flujo de corriente, toca positivo acá. Seguimos, toca el negativo de la fuente de voltaje. Seguimos, positivo en el resistor, positivo en el resistor 4. Y aquí hacemos lo mismo, seguimos la línea. Tocamos aquí primero, aquí colocamos lo que es el positivo. Tocamos primero acá, aquí colocamos el positivo. Y aquí sí tocamos el positivo de la fuente de voltaje. Recuerden, el más grande es el positivo. Y bien, vamos a hacer el análisis para la malla número 1. Tenemos esta ecuación. ¿Cómo es que la obtuve? Tenemos voltaje del resistor 1, positivo. Voltaje del resistor 2, positivo. Voltaje del resistor 3, positivo. Y la fuente de voltaje, que es negativa. Voltaje del resistor 1 positivo, más el voltaje del resistor 2 positivo, más el voltaje del resistor 3 positivo. Menos 24 volts es igual a 0. Bien. El 24, como está restando, pasa sumando. Y solamente hay que calcular mediante la ley de Ohm, voltaje que es igual intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia, intensidad por resistencia e intensidad por resistencia. Pero ¿por qué coloqué I1 menos I2 y I1 menos I3? Bien, esto se debe a que en la resistencia 2 influyen dos corrientes. En la resistencia 1 solo pasa una, esta corriente azul. Pero en la resistencia 2 influyen dos. Influye tanto esta como esta. Pasan por el mismo resistor. Vemos que esta va de bajada, esta va de subida. Son contrarias. Por lo tanto, las tengo que restar. Y es por eso que tengo I1 menos I2. Y bien, en el resistor 3 pasa lo mismo. Esta corriente va hacia abajo, esta corriente va hacia arriba y pasan por el mismo resistor. Por lo tanto, también sería una diferencia, que sería I1 menos I3. Y aquí tenemos el sistema de la ecuación. Podemos multiplicar o de una vez podemos factorizar. Lo más preferible es factorizar. I1, ¿dónde está I1? En R1,
en R2 y en R3 los colocamos. Después vamos con R2, perdón, con I2. ¿Dónde está I2? Menos R2, aquí está. Y después con I3, ¿dónde está? En menos R3. Y después solamente sustituimos los valores. El resistor 1 vale 10, el resistor 2 vale 47 y el resistor 3 vale 56. Y aquí lo mismo, 47 y 56. Y de aquí lo puedo sumar, obteniendo 113 la intensidad 1 menos 47 la intensidad 2 menos 56 la intensidad 3. Esto es igual a 24. Esta es mi primera ecuación. Vamos con la segunda malla. Para la malla 2 voy a regresar al dibujo. Aquí. Sería esta de acá. ¿Qué tenemos? Voltaje del resistor 4, positivo. Voltaje del resistor 5, positivo. Voltaje del resistor 2, positivo. Y el negativo de la fuente de tensión. Y además, recordando que como esta va hacia arriba, esta corriente va hacia abajo. Sería la diferencia entre la corriente 2 y la corriente 1. Solamente para el resistor número 2. Bien, aquí tenemos la ecuación y aquí tenemos el análisis de las corrientes. Solamente para el resistor 2 es la diferencia. Para el 4 y la 5 sigue siendo la corriente número 2. Posteriormente solamente agrupamos. Vamos a iniciar con intensidad 1. ¿Dónde está la intensidad 1? Aquí, menos R2. Y después la intensidad 2, que sería R2 más R4 más R5. Y ahora sustituimos lo que son los valores de los resistores. R2 vale 47, R4 vale 18 y R5 vale 51. Eso lo vemos del circuito. Y realizamos las operaciones. En este caso me queda menos 47 y 1 menos 116 y 2 y va a ser igual a 9. Esta es mi ecuación número 2. Si nos damos cuenta, no tenemos corriente I3. ¿Por qué? Porque no afecta en nada. Y vamos con la malla 3. Voy a regresar al dibujo. Aquí. Veamos esta corriente. Pasa por el resistor 6. Voltaje del resistor 6. Más el voltaje del resistor 3. Pero en este caso también se ve influenciada por la corriente número 1. Esta va hacia arriba, esta va hacia abajo. Por lo tanto, van en sentido contrario. Y esto quiere decir que tienen que ser de diferente signo. Y además pasa por el positivo de la fuente de voltaje. Entonces sería voltaje del resistor 6 más el voltaje del resistor 3 más el voltaje de la fuente. Y en este caso no se ve influenciada por la corriente 2. No hay ningún elemento que afecte. Entonces, en la malla 3 tenemos esta expresión. El resistor 6 por intensidad 3 más el resistor 3, como se ve influenciada por la corriente I1, sería corriente 3 menos corriente 1 más 9 volts. Como está sumando, pasa restando. Posteriormente agrupamos las corrientes I1 que multiplica ¿quién? A menos R3 y después sería más I3, aquí sería un más, que multiplica ¿quién? A R6 más R3. Si sustituimos obtenemos 82 más 56 y en este caso la ecuación me queda menos 56 y 1 más 138 y 3. Recordemos que aquí es más. Ok, ya que tenemos esto, tenemos tres ecuaciones. Tenemos que resolver el sistema de ecuaciones 3×3 por el método que más se les facilite. En este caso voy a aplicar lo que es el método de sustitución. Voy a despejar I2 e I3. En I2, 9,
perdón, menos 47 está restando, pasa sumando, 9 más 47 y 1. Y el 116, como está multiplicando, pasa dividiendo, ya despejé y 2. Para ahí 3, tengo menos 9. Menos 56 está restando, pasa sumando. Y 138, que está multiplicando, pasa dividiendo. Y después voy a sustituir en la primera ecuación. Esta es la primera ecuación. Sustituimos el valor de I2 y el valor de I3 que acabamos de encontrar. Realizamos lo que son las operaciones y llegamos a esta expresión. Reducimos 113 menos 19 menos 22. Obtenemos el valor de 71.2323. Y si realizamos esta operación de menos 3.6465 más 3.6522, lo pasamos al otro lado con el 24, obtenemos el valor de 23.9943 y el 71, como está multiplicando, pasaría dividiendo, obteniendo que la intensidad de corriente es 0.3668458, que expresados en miliamperes obtenemos 336.8458 miliamperes. Y bien, ya que tenemos la corriente 1, sustituimos para encontrar la corriente 2. Tenemos que la corriente 2 toma el valor de 0.2140668, que expresados en miliamperes es 214.0668. Y hacemos lo mismo con la intensidad 3. Sustituimos el valor de la corriente 1 y encontramos este valor, que si lo pasamos a miliamperes obtenemos 71.4736 miliamperes. Y ya que tenemos las tres corrientes, vamos a analizar el voltaje y la corriente de cada circuito. Bien, colocamos los elementos, que son los resistores del 1 hasta el 6. Colocamos el valor de la resistencia, que es 10, 18, 47, 56, 51 y 82. Y ahora vamos a analizar el resistor 1. En este caso solamente pasa la corriente de 1, por lo tanto tiene que tener esa corriente. Para el resistor 4 y para el resistor 5 pasa la corriente I2 solamente, por lo tanto tiene que tener los 214, aquí lo tenemos. Y para el resistor 6 pasa solamente la corriente I3, que sería el valor de 71. El problema se genera en la resistencia 2 y en la resistencia 3, porque pasan más de una corriente. Veamos en 2, pasa 336 y en I2 son 214, pasa la corriente I2. Como es la diferencia, hago esa resta, 336 menos 214, y obtengo el valor de 122. Y hacemos lo mismo para el resistor 3. Pasa una intensidad 1 y pasa una intensidad 3. Esta va hacia abajo, la intensidad de 3 va hacia arriba, son contrarias. También sería una resta, que sería 336 menos 71, obteniendo el valor de 265.3722 miliamperes. Y ya que identificamos las corrientes, vamos a calcular el voltaje, que se calcula como intensidad por resistencia. Esto por esto y obtengo este valor. Corriente por resistencia, obtengo este valor. Y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer el análisis del circuito mediante un software. Ya estamos en el entorno de Tina, por lo tanto solamente es cuestión de dibujar el circuito. Como vemos, tenemos dos fuentes de voltaje, vamos a colocarlas. Una fuente de 24 volts y una fuente de 9 volts. La voy a colocar acá. 24, doble clic y 9 volts. Bien. Le tuve que poner control R para que el positivo quedara
a la izquierda, porque así viene el problema, quedando a la izquierda. Y colocamos los resistores, que sería un resistor de 10. Ahorita colocamos todos los resistores. Resistor, resistor y resistor. Son 6 resistores. Voy a tratar de alejar lo más que pueda dichos elementos. ¿Por qué? Porque recuerden que hay que conectar tanto amperímetros como voltímetros. Bien, ya que ajustamos cada uno de los elementos, aquí tengo que componer la línea para la etiqueta. Sí se puede mover la etiqueta, por si lo gustan acomodar como ustedes gustan, como ustedes quieran. Bien, conectamos cada elemento. Recordemos que aquí se tiene que formar lo que es una malla, un circuito cerrado. Cuando aparezca este punto negro, traten de quitarlo. No se ve muy estético. Significa que enredaron los cables. Y sigo enredando los cables. Bien. Ya no aparece el punto. Y seguimos conectando. Cuando pasa ese punto en la vida real, significa que están cometiendo un circuito, un corto eléctrico. Están generando un corto y eso puede generar muchos problemas dependiendo de la naturaleza de ese corto. Bien, ya colocamos el circuito y ya lo conectamos, solamente ajustamos a los valores, que en este caso es 10 y 18. Las partes superior 10 y 18. Bien, las partes de esta ramificación tienen los valores de 47 y 56, 47 y 56. Y estos dos resistores tienen los valores de 51 y 82. Bien, vamos a medir primero lo que es el voltaje. Recuerden que hay que colocarlo en paralelo al resistor que vamos a medir. Entonces vamos colocándolos. En todo caso, lo estoy colocando en ciertos puntos la corriente como sea. ¿Por qué? Porque solamente me va a decir si es positiva o negativa. No pasa nada. Lo que yo solamente quiero comprobar es si el resultado es correcto. Entonces conectamos en paralelo a cada resistor. Seguimos conectando. Y ya que hemos terminado de conectar, lo que nosotros vamos a hacer es ir directo a la simulación, que en este caso, como es corriente directa, sería en DC. Y le damos clic. Y aquí vemos los diferentes voltajes. Vamos a ver si estamos bien. Resistor número 1, 3.37. Correcto. Resistor 2, 5.77. Correcto. Resistor 3, 14.86. Correcto. Resistor 4, 3.85. Correcto. Resistor 5, 10.92. Correcto. Y resistor 6, 5.86. Correcto. Significa que hicimos los cálculos correctos para calcular las caídas de tensión, voltajes. Ahora vamos a calcular lo que son las corrientes. Para ello vamos a ir eliminando cada voltímetro. Ya no lo necesitamos más. ¿Por qué? Porque recuerden que para medir lo que es corriente utilizamos el amperímetro. Y el amperímetro se conecta en serie, es decir, uno seguido del otro.
Entonces vamos a colocarlo. Ahí tenemos un amperímetro. Aquí voy a colocar el otro amperímetro. Debo de colocar más amperímetros. Aquí también elimino esta línea para colocar el amperímetro correspondiente. Debo de eliminar aquí dos líneas para colocar también el amperímetro correspondiente. Voy a colocar esta acá. Aquí debo de colocar un amperímetro. Vamos a mover un poco el resistor para que se pueda conectar. Y me falta un amperímetro en esta parte de acá. También voy a mover el resistor para que lo pueda colocar. Bien. Ya que tenemos los amperímetros, tienen que ser 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los conectamos. Conectamos cada amperímetro. Como les mencioné, si aparece el puntito, tratan de quitarlo, que no aparezca. Bien, seguimos conectando, seguimos conectando. El punto es común que les aparezca solamente cuando tenemos una ramificación. Cuando se conecta, se puede decir en paralelo. Por ejemplo, aquí porque se divide en tanto en esa rama como en esa rama. Ahí sí pueden aparecer los puntos. Por acá no, porque no hay división. Solamente permanece la misma línea. Y vamos a simular. Y bien, aquí vemos los diferentes valores. Aquí me marca un 0. ¿Por qué motivo? Porque no conecté. Bien, ya conecté. Y ya aparecen los diferentes valores. Como vemos, la corriente 1 tiene que ser de 336, lo cual es correcto. Para el resistor 2 me quedó 122. ¿Estamos bien? 122. Para el resistor 3, 265. Estamos correctos. Para el resistor 4 y 5, 214. Estamos bien. Y para el resistor número 6, una corriente de 71.47. Significa que el amperímetro lo conecté mal, el positivo tiene que estar de este lado. Pero el valor es de 71.47. Y vemos y es correcto. Y bien, ya que aprendimos cómo utilizar lo que es el software TINA y cómo comprobar, van a hacer de tarea estos dos circuitos. Van a calcular la corriente y el voltaje aplicando lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Nos vemos en el siguiente video.